Volvemos de la publicidad y tal y como avanzábamos tenemos en la mesa de NPI al autor de esta revista que tenemos aquí, es Basque Luxury, Joanes Matibet. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, una revista en la que vemos productos de lujo, excelencia, imágenes preciosas, incluso de artesanos locales. Sí, exacto. El Basque Luxury Magazine es una revista anual que sacamos todo a principios de año siempre, y al final el objetivo que tenemos es dar a conocer el País Vasco en el mundo. Tanto todo lo que es, digamos, el sector de lujo como también las cosas más pequeñas, como los artesanos locales, como bien has dicho. En este número podemos encontrar valores artesanos, pero tenemos a Hondarribia, una de las zonas del País Vasco que también tiene su excelencia y su toque artesano. Creo que en estas páginas podemos encontrar eso que mucha gente no conoce, ¿no? de Hondarribia. Sí, correcto. Lo que buscamos son cosas pequeñitas. También intentamos escaparnos de las ciudades que son quizá más conocidas, como Donosti, que por supuesto hablamos de ello, pero buscamos también zonas más rurales como el Goierri, como Hondarribia, etcétera, para que la gente pues tenga un espectro un poco mayor de lo que es Euskadi. Sí, porque además, fíjate, estamos acostumbrados igual a irnos de vacaciones fuera, a viajar mucho, y lo que tenemos en casa tan cerquita son cosas que muchas veces las tenemos como en un segundo plano, y igual hay pueblecitos que ni siquiera conocemos y los tenemos a 10 minutos en coche. Exacto, y lo que buscamos con esto es también que los ciudadanos de aquí, que los euskaldunes también viajen dentro del territorio, descubran cosas nuevas. Tenemos unas rutas fantásticas por Orduña, por La Guardia, y proponemos eso, viajar dentro de nuestro territorio. Que además, por lo que he visto, he podido ver un poquito ojeando, que no solamente hablamos de sitios turísticos, hablamos de gastronomía, hablamos de moda, porque muchas veces a la hora, por ejemplo, tenemos un evento y dices, bueno, pues eso en Sebastián, nos vamos a las capitales de provincia porque entendemos que ahí igual puede haber más moda, pero también hacéis hincapié a otros diseñadores que puedan ser locales y que te puedan adaptar, por ejemplo, moda o a nivel gastronómico. Como nosotros sabemos que la zona de Donosti tiene muchas estrellas Michelin, pero también en alrededores donde sitios buenos donde poder disfrutar de la gastronomía del propio lugar. Sí, exacto. Hablamos de una diseñadora de Pasaia, hablamos de una sociedad gastronómica de Haya, hablamos un poco de todo. Buscamos, sobre todo, buscar la excelencia. Una excelencia que también tiene una parte importante en algunas firmas que colaboran en esta revista. Por ejemplo, los Chillida. Han entrado ahora una serie de firmas que le han dado también un punto más de excelencia, si cabe, a esta revista. Exacto, como novedad introducimos lo que es la figura de la firma colaboradora o firma Basque Luxury, y en este caso hemos introducido dos firmas muy potentes. Una es la familia Arzac y la otra es la familia Chillida. Entonces ambos tienen su parte, digamos, dentro de esta revista y dan su opinión acerca de lo que es el País Vasco y acerca de cómo ven ellos, uno por parte de la gastronomía y la otra por parte de la cultura, por lo que es el País Vasco. ¿Y un titular que nos puedas adelantar de estas entrevistas? ¿Qué es lo que nos cuentan en estas páginas? Bueno, yo creo que lo mejor para eso es comprar la revista y leerla. No vamos a adelantar nada. ¿Dónde podemos conseguir la revista? Se vende en todas las librerías Elkar. Pues es una de las cosas que además me llama la atención, por decirlo. Una revista que, aunque lo estéis viendo ahí en imagen, es de auténtica colección. Esto es como el que coleccionan los National Geographic, ¿vale? Pero todavía con mucho más encanto, porque tener en la librería de tu casa esto, oye, que vengan las visitas y puedan echarle un ojo, es que incluso la encuadernación y todo le da un toque de distinción. Sí, efectivamente. Al final lo que buscamos es que sea una cosa de coleccionista, que cada año vamos incorporando cosas nuevas, y la verdad cada año va engordando un poquito más la revista. Ya no empezó siendo tan pochola. No, empezó siendo delgadita. Empezamos en el 2016, ha ido creciendo, ahora estamos ya en el 2019 con 208 páginas. Unas páginas en las que también encontramos, lo decíamos al principio de la entrevista, cuestiones que tienen que ver con la artesanía local. Y fíjate, hablando de excelencia, que hay más excelente que un producto único para una persona y hecha a medida. Yo recuerdo hace relativamente poco, además estando contigo, entrevistando a una artesana local de Donosti que nos explicaba precisamente cómo traía sus propios productos de lugares muy concretos para hacerlos a medida de la persona que iba a comprar ese producto determinado. Sí, lo que es la artesanía es muy importante para nosotros. El año pasado organizamos en el Hotel Londres un foro sobre alta artesanía, y ahí lo que hicimos es invitar a diferentes artesanos que trabajan el papel, la joya, las telas, la piedra, diferentes materiales tan dispares, pero a la vez que tienen ese objetivo de hacer bien las cosas.
Y después de hacer ese foro, esa mesa redonda abierta al público, que funcionó realmente bien, dijimos, bueno, pues vamos a ir un paso más allá, vamos a dedicarle una sección entera dentro de la revista. Y esta es otra de las novedades que presenta este número. Pues están viendo también ustedes algunas de las imágenes de esta revista, fotografía estupenda, por cierto, en esta revista. Joanes, muchísima suerte con este cuarto número. Imagino que habrá quinto, sexto y séptimo y hasta ahora sí quizás ya estamos trabajando pensando en el ello, siguiente, sí. ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, poca cosa, pero que será mejor aún. Bueno, sí. pues no es poco. Grandes Mateo de Esquergas Jogurekin Egon izanagatik. Mi esker. Nosotros cerramos ya el programa, volvemos en 7 días con más actualidad, Nerea. Vamos a mirar un poquito, si te parece, en esta revista lo que hay y buscamos un plan para ahora. Sé que te gustan mucho los gin tonics. Podemos mirar dónde preparan los mejores, si te parece. Vale, Jones, tú te vienes, ¿no? ¿O qué? Por supuesto. Volvemos la semana que viene. Agur. ¿Dónde están?